Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora nos toca el Salmo 36, la introducción a este salmo, el Salmo 36, y bueno, es un salmo muy interesante porque nos hace ver algo que bueno, pues no consideramos mucho. Tú y yo pensamos, hablamos de Dios, hablamos mucho acerca de Dios, pensamos acerca de Dios. Eh, Creemos, ¿verdad? Que estamos viviendo para Él, estamos agradándole, le amamos, confiamos en Él, que bueno, en sí, de acuerdo a nuestro pensamiento, es que Dios está en nuestras vidas, ¿no? Pero quiero hacerlo ver, ¿verdad? De esta forma, aterrizarlo de esta manera, en la que muchas veces tú y yo, y quiero a manera de examen, ¿no? A manera de preguntas que tú y yo tenemos que hacernos pensar y reflexionar. ¿Cuántas veces tú y yo no separamos, no sé, de una forma instantánea el asunto de Dios y la vida secular, ¿no? Tenemos a Dios de un lado, la iglesia, ir a la iglesia, cantar, alabar, adorar, ofrendar, leer la Biblia, orar, todos los aspectos y todos los aspectos religiosos, todos las actividades religiosas que tú y yo podamos realizar están de este lado. Entonces, salta el tema, la idea, ¿no? Dios, que Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra, y bueno, decía el salmista, mejor es estar en tus atrios un día dentro de tus atrios que mil fuera de ellos. Y pensamos y tenemos la idea esta, ¿no? De Dios está en su templo, está en su congregación, está en la iglesia, y ahí reina él, ahí es el rey, ¿no? Y entonces, después del domingo, o sea, entra lunes, martes, toda la semana, todas las actividades seculares, todas las cosas que tú y yo tenemos que hacer, trabajar, levantarnos, trabajar, la rutina diaria, entramos a la rutina diaria y meternos a ese día por día en el que tenemos que levantarnos, prepararnos, alistarnos, trabajar, ir, llevar a los niños, la escuela, recogerlos, comida, preparar la comida, no sé, y regresar, comer, algunos volver a trabajar nuevamente, salir, llegar de la tarde, noche, ya llegas cansado, dormir, al día siguiente nuevamente lo mismo. ¿Y cuántas veces no se repite este ciclo? Llegamos el domingo y ahora sí Dios, ¿no? Dios está en la iglesia, Dios vamos a alabar y adorar a Dios. Pero llega esta pregunta, ¿por qué? Porque dice en los primeros versículos de este salmo, lo voy a leer, Salmo 36, dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida, las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Entonces, estos versículos nos presentan la idea de una persona que dice, no hay Dios, no existe Dios, no creo en Dios, y no hay temor en él, ¿no? Entonces, pues muy fácil tú y yo, después de tantas actividades religiosas, decir, gracias a Dios yo no vivo así, ¿verdad? Gracias a Dios yo sí pienso en Dios, yo le amo a Dios, confío en Dios, le canto y hago muchas otras cosas, no para Él, para su favor. Sin embargo, quiero hacerte una pregunta muy a modo de examen, de análisis, y es esta, ¿sí? ¿Cuántas veces tú y yo no hemos, no es, vamos a ponerlo así, ateos de práctica, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que decimos creer en Dios, mas sin embargo vivimos todo lo contrario, ¿no? Decimos confiar en Dios, amar a Dios, vivir para Él, que Dios está presente en nuestras vidas, pero en nuestras vidas día a día, en toda la rutina, lo menos que vemos es a Dios. Y esto me pasa muchas veces a mí, ¿ok? Entonces, somos ateos de práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que mencionamos a Dios, pero no vivimos, no experimentamos a Dios. Dios no lo tenemos día con día. Y esto es a lo que voy, ¿no? Vivimos sin tomar en cuenta a Dios, vivimos como si no necesitáramos de Dios, como si Dios nada más fuera en su templo. Acá en la casa, acá en el trabajo, acá en la oficina, acá en la calle, acá en todo lo que yo tengo que hacer, me toca a mí, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces tú y yo no actuamos como si no necesitáramos de Dios o sin tomar en cuenta a Dios? ¿Cuántas veces no decidimos, tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios o como si Dios no existiera, ¿no? ¿Cuántas veces no pensamos o sentimos, ¿verdad? Nuestros sentimientos o reaccionamos ante las circunstancias
como si no existiera Dios, es decir, como si todo se nos viniera abajo, ¿no? Y yo, en momentos de angustia, de que todo se nos junta, ¿no? En la vida, hay ocasiones en las que pareciera que todo se junta, y entonces nos venimos en angustia, en esa desesperación, y es ahí donde decimos, bueno, pues no lo decimos expresamente, buscamos a Dios, pero el hecho es que nos angustiamos de manera como si no existiera Dios, como si Dios no estuviera presente en nuestras vidas, ¿no? Y como si toda la respuesta fuera de nosotros, tuviéramos que sacar la respuesta o tener la solución a las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no sentimos o no reaccionamos sin tomar en cuenta a Dios? ¿Cuántas veces no gastamos nuestro dinero sin tomar en cuenta a Dios? ¿Cuántas veces no gastamos nuestro dinero como si Dios no existiera? Como si yo ganara y trabajara para mí, para disfrutar de mí, ¿no? Y otra vez vuelvo a lo mismo, no se trata de que tú y yo no disfrutemos, porque el cristianismo y estar en Dios no está peleado con disfrutar de la vida, al contrario, es una mejor manera para que tú y yo podamos disfrutar de lo que Dios nos da, disfrutar la vida que Dios nos ha dado y crecer en ella y mejorar, ¿no? Pero muchas veces lo que hacemos es buscamos nuestro bienestar, trabajamos, nos esforzamos y hacemos muchas otras cosas como si no existiera Dios o como si no necesitáramos a Dios, y luego ya después vamos a Dios cuando realmente le necesitamos, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Cuando ya no vemos ni una más para buscar a Dios, o lo tenemos en día de domingo, ¿no? En día de servicio. O cuántas veces no tomamos en cuenta a Dios en nuestros éxitos, ¿sí? En las cosas en las que tú y yo avanzamos y nos va muy bien, y tomar en cuenta a Dios en esos momentos, y vivir, ¿verdad? Sabiendo que Dios está ahí, ¿verdad? Y tener la conciencia constante de Dios. Pero ¿cuántas veces no también experimentamos fracasos como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera presente, como si no necesitáramos de Dios, ¿verdad? Entonces, los dos extremos, ¿verdad? De vivir sin Dios son malos. Bueno, pues este es el tema, ¿no? Los primeros versículos nos presentan una idea de una persona que dice que no teme a Dios, y tú y yo vamos y decimos, oh, gracias a Dios, no soy así, ¿verdad? Gracias a Dios no llego a ese extremo, pero si tú y yo nos ponemos a pensar, muchas veces vivimos así, vivimos como si no necesitáramos de Dios, vivimos como si Dios no existiera en nuestras vidas, ¿no? O decir, Dios allá en un ratito, te veo el domingo, ¿verdad? Mientras yo arreglo mis asuntos. Y entonces aquí entre los siguientes versículos nos hace alusión a tres atributos de Dios, y es de esos tres atributos nos repite un atributo tres veces, y esto nos hace ver la importancia de esto, ¿no? El versículo 5 dice, Jehová hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, y tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Y esto nos hace pensar, nos sienta, nos pone con los pies en la tierra, como decimos, ¿no? Y nos hace ver, mira, ¿sabes una cosa? Tú muchas veces vives como si no necesitáramos de Dios, vivimos como si Dios no existiera o no lo necesitáramos hoy en el momento, pero ¿sabes una cosa? Tú y yo no podemos vivir sin estas tres cosas de Dios: su misericordia, su fidelidad y su justicia. Nuestras vidas, Dios nos conserva, dice el versículo 6 hasta el final, Él nos conserva, Él nos mantiene, Él sostiene este mundo, porque Él es misericordioso, porque Él es fiel, ¿verdad? Y Él no cambia de parecer, ¿verdad? Y Él es justo. Entonces tú y yo vivimos, ¿verdad? Y estamos aquí y disfrutamos de la vida por esos tres atributos. Gracias a Dios porque Él se manifiesta de esta manera. Él muestra su misericordia, Él muestra su fidelidad y Él muestra su justicia, ¿verdad? Cuando lo tiene que hacer. Y entonces dentro de estos tres atributos hay un atributo que se repite tres veces en este salmo, haciéndonos ver la importancia de este salmo. Y es, si lo notaron, si lo leen, el Salmo 36 es la misericordia. ¿Ok? Y la misericordia, dice el versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, ¿no? Versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Versículo 8 termina diciendo, y tú los abrevarás del torrente de las delicias. Versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Versículo 10, dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Te das cuenta que la misericordia de Dios, y si no sé si te has dado cuenta, pero en los últimos salmos,
en estas lecturas, hay una de las virtudes en las cuales se hace mucha alusión de Dios es su misericordia, su misericordia, su misericordia. Dios es misericordioso. Si no fuera por su misericordia, tú y yo no nos podríamos acercar a Él. No tuviéramos acceso a Dios a través de su misericordia. Entonces, su misericordia, su misericordia, su misericordia la necesitamos. Aunque a veces vivimos como si no necesitáramos de Dios, y aunque a veces tú y yo decidimos, sentimos, experimentamos la vida, reaccionamos ante las circunstancias, decidimos, disfrutamos el éxito o enfrentamos el fracaso como si no necesitáramos de Dios o dejando de tomar en cuenta a Dios. ¿Sabes una cosa? Aún a pesar de todo eso, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso contigo y conmigo. Y esto es de admirable, ¿no? Ahora, tres cosas se repiten, tres virtudes se repiten de Dios que nos hacen decir, yo necesito de Dios, y es su misericordia, su fidelidad y su justicia. Pero de esas tres, su misericordia nos hace ver nuestra necesidad de Dios. Ahora, dentro de la misericordia, aquí en este salmo nos dice que su misericordia, tres cosas, ¿no? Una, la misericordia dice, hasta los cielos llega tu misericordia. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Que su misericordia no tiene fin. Su misericordia no tiene fin. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque no se acaba su misericordia. Le dice Lamentaciones que sus misericordias son nuevas cada mañana. Tú y yo todos los días hemos de necesitar de nuevas misericordias de Dios, de que Dios se apiada de nosotros, que tenga misericordia de nosotros. Y ¿sabes una cosa? Hasta los cielos, es decir, no tiene límite la misericordia de Dios. No tiene fin la misericordia de Dios. Confiemos, descansemos en la misericordia de Dios, que no se acaba, que no cesa, que no deja de mostrar su misericordia a pesar de mí. A pesar de mi vida, no deja de manifestar su misericordia, ¿no? La segunda cosa que aprendemos de la misericordia de Dios en este salmo es cuán preciosa, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hombres, los hijos de los hombres se amparan bajo las alas de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. ¿Sabes qué está diciendo? Que la misericordia es la que hace que tú y yo nos acerquemos a Dios. Que no hay otra cosa que nos mueva, nos meta a Dios, que es su misericordia. Dice, por eso los hombres se amparan bajo tus alas, por eso tú les vas a saciar. Dios bendice nuestras vidas, Dios nos sacia de bien por su misericordia. Dice Romanos, ¿no? También Pablo está diciendo, escribiendo a los romanos, y está diciendo en Romanos 12, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y sabes qué está diciendo? Que por la misericordia de Dios, es decir, no hay otra cosa que nos acerque a Dios, que nos haga cercanos a Dios, que su misericordia. Y gracias a Dios por ello. Y no va a haber otra motivación más grande en tu vida. Tú y yo podemos acercarnos a Dios por el miedo al castigo o por el deseo de su favor. Pero no hay nada más grande que buscar a Dios porque le necesitamos. Buscar a Dios por su misericordia. Ese es lo que tú y yo nos lleva a acercar a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace cercanos a Dios. Su misericordia. Eso es lo que nos hace acercarnos a Dios, su misericordia. Y dice, por eso se amparan los hombres bajo tus alas y tú los llenas de grosura. ¿Por qué? Porque tú eres misericordioso con nosotros. Y gracias a Dios porque Él es misericordioso. Y eso hace que tú y yo seamos motivados a refugiarnos en Dios, a acercarnos a Dios, a vivir para Él, a entregar nuestra vida a Él. Y la tercera cosa que aprendemos de la misericordia de Dios es que en la misericordia de Dios está la calidad de vida. En la misericordia de Dios dice el versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Y entonces, ¿sabes una cosa? Es que la misericordia de Dios transforma nuestras vidas. Solo es por la misericordia de Dios que Dios abre nos abre camino a Él, nos abre las puertas a Él, pero además de eso es la misericordia de Dios la que hace transformarnos a su imagen, la que nos hace que Dios nos vea como justos, porque dice el versículo, veremos, en tu luz veremos la luz. Versículo 10 dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Y sabes una cosa, y lo hemos visto, lo hemos aprendido, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay
uno siquiera, ¿verdad? Que agrade a Dios, dice en Romanos capítulo 3, y por naturaleza tú y yo huimos de Dios, nos rebelamos con Dios, ¿verdad? No buscamos a Dios, pero es su misericordia la que nos hace no solo acercarnos a Él, sino que transforma nuestras vidas y Dios nos ve como justos y como rectos. Es la misericordia de Dios. El hecho de que Dios me vea a mí, a pesar de que soy pecador, a pesar de mis faltas, de mis errores, de mis fallas, a pesar de mis malas decisiones, a pesar de que no he tomado a Dios en cuenta en muchas cosas de mi vida, a pesar de que vivo sin la conciencia constante a veces de Dios presente en mi vida, ¿sabes una cosa? Dios tiene misericordia de mí y me ha perdonado y me ha llevado, me acerca a Él, eso es lo que me acerca a Él. Y eso hace, ¿sabes una cosa? Que Dios transforme nuestras vidas. Y eso hace que Dios vaya transformando nuestras vidas y eso hace que entonces tú y yo vayamos a Él, seamos transformados a su imagen y Él ahora nos vea como justos, como santos, como rectos delante de Él. Solo es por su misericordia. Así que a manera de reflexión me gustaría que consideraras esto. Hemos vivido muchas veces sin tomar en cuenta a Dios, tenemos que reconocerlo. Hemos vivido muchas veces como si no necesitáramos de Dios, ¿verdad? Tanto en los dos extremos de la vida, en los éxitos como en los fracasos. Pero sabes una cosa, es momento para que consideremos que su misericordia es suficiente para acercarnos a Él, para vivir para Él y para decir, Señor, aquí está mi vida, rendida a ti. No hay más, no tengo más. Su misericordia no tiene fin, no tiene límites. Lo primero que aprendimos fue eso. La segunda cosa es que nos acerca a Él, es la más grande motivación para acercarnos a Él y cuando nos acercamos a Él, sacia nuestras vidas. Y de tres es que su misericordia transforma nuestras vidas. Y espero en el Señor que sea su misericordia la que haga que tú, que estás buscando a Dios, ¿verdad? Que tú, que necesitas, que encuentres la necesidad que tienes de Dios, acercarte a Él, buscarle a Él, rendir tu vida a Él, amarle, obedecerle y que entonces todos los días de nuestra vida estemos con esa constante conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso nos lleve a tomar decisiones tomándolo en cuenta, eso nos lleve a enfrentar la vida, a disfrutar de los éxitos como enfrentar los fracasos de la vida como con la conciencia constante de Dios. Y solo es a través de su misericordia. Entonces, mi oración al Señor es que sea su misericordia la que nos haga acercarnos a Él, vivir para Él y ser transformados a su imagen. ¿Vale? Que Dios te bendiga y que Dios siga haciendo su obra transformadora en ti y mostrando su misericordia en nuestras vidas. Que si algo hemos de apelar a nuestro Dios es a su misericordia, no hay más, a su misericordia. Gracias a Dios porque Él es misericordioso. Bendiciones.